A 6 meses de gobierno, el presidente Donald Trump impulsa sus duras políticas migratorias y económicas. ¿Cuál es la percepción de los votantes en su segundo mandato? Estados Unidos recopila el ADN y huellas dactilares de más de 130,000 niños migrantes. Abogados y activistas denuncian que esto podría marcarlos como criminales para siempre. El miedo a las redadas impulsa a miles de inmigrantes legales a buscar la ciudadanía. Tras décadas como residentes permanentes, ahora temen perderlo todo. Entre pancartas y actos vandálicos, cientos marchan en la capital mexicana contra la gentrificación, exigiendo freno a desalojos y alza en las rentas. Aquí la noche se pasa en -2 grados. Con un desgarrador mensaje, un adolescente de 14 años se anticipa a su trágico desenlace luego de extraviarse en una montaña a más de 15,000 pies de altura. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y mire, se han cumplido 6 meses desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y ha transcurrido de forma frenética, principalmente por una guerra arancelaria global, recortes masivos en el gobierno y las masivas redadas migratorias. El presidente Trump ha asegurado que en este corto periodo logró más que casi cualquier administración en años. Sin embargo, recientes encuestas reflejan una caída en su nivel de aprobación. Un sondeo de Reuters Ipsos indica que su aprobación en inmigración bajó al 41%, el nivel más bajo desde su regreso al poder. Y entre los latinos, según un estudio de AP North, 6 de cada 10 consideran que las políticas de Trump les ha perjudicado. Nuestro corresponsal Fernando Mejía nos tiene la opinión de partidarios y detractores del mandatario en estos primeros 6 meses de gobierno. Vamos a verlo. Juzgar los primeros 6 meses de la presidencia de Trump depende mucho a quien se le pregunte. Trump, dentro de su base, es considerado como el mejor presidente de la historia. Yo no conozco ninguna otra presidencia en los primeros 6 meses que ha hecho tantas cosas. Gústete o no te guste, pero él se está jugando las cartas. Luego de un comienzo que parecía sería caótico en cuestión de economía debido a la guerra de aranceles, según economistas, Trump tuvo que mesurar su mensaje y ahora la inflación, aunque subió, está controlada y la bolsa de valores, después de una estrepitosa caída, se ha recuperado. Yo creo que el presidente se dio cuenta que él no podría ser tan brusco, tan desordenado en la economía, porque los negocios iban a responder. Y al presidente no le conviene que la economía baje. Entre los votantes latinos la percepción se ve muy diferente y con muy poco optimismo. Pésimo. ¿Por qué? Por las cosas que prometió no está cumpliendo. La economía está cayendo mucho. ¿Y cómo ve el futuro? El futuro, peor. Algunos describen que es decepcionante ver cómo el país se desmorona socialmente bajo la administración de Trump. Su política migratoria es lo que más le ha afectado en el descontento popular. La división social, la división económica, la división política y aún la más negativa, que mucho americano ve el futuro con negatividad, ¿no? Y eso no es bueno en un país que siempre ha sido positivo hacia el futuro. Pero en el Estados Unidos de hoy todo es cuestión de perspectivas y dentro de su base lo que más le aplauden es su política migratoria. Bueno, lo más importante para mí ha sido la postura en la frontera, el haber puesto orden en la frontera. Expertos consideran que 6 meses es muy poco tiempo para juzgar el trabajo de alguien. En lo que sí coinciden tanto republicanos como demócratas es que para el verano del año entrante la administración de Trump debe demostrar resultados positivos. De lo contrario, en las elecciones de medio término podría perder control en el Congreso. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y la administración Trump anunció que ICE, y cito, inundará de agentes la ciudad de Nueva York luego de que se le impidiera operar dentro de las cárceles locales. La medida fue anunciada por el zar de la frontera, Tom Homan, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el tiroteo a un oficial federal por parte de un inmigrante indocumentado que ya fue detenido junto a un cómplice. The sanctuary cities are now our priority. We're going to flood the zone.
You don't want to let us into jail to arrest a bad guy in the safety and security of a jail. You want to release him into the street, which makes it unsafe for the community, makes it unsafe for the officer, makes it unsafe for the alien. Anything can happen on a street arrest. Durante una entrevista en un podcast, Homan reveló que no permitirá sabotajes por parte de grupos radicales de izquierda y que el despliegue de agentes, además de Nueva York, se llevará a cabo en Seattle, Portland y Chicago. El gobierno de Estados Unidos está recolectando ADN y huellas dactilares de miles de niños inmigrantes y registrándolos en una base de datos criminal. Más de 130,000 están en la lista, generando preocupación entre activistas y legisladores por su posible uso. Consecuencias legales y de derechos humanos para los menores. Anthony Belchi nos explica un poco más. El gobierno de Estados Unidos ha añadido la información de ADN y las huellas dactilares de más de 130,000 niños y adolescentes a una base de datos criminal, lo que ha despertado muchas dudas básicamente porque estar en un listado de este tipo puede acarrear serias consecuencias. Y eso no tiene ninguna razón básica porque un niño de 4 años, ¿qué delito va a cometer? Crea una conexión indebida entre el gobierno y el niño de por vida. Actualmente la ley requiere que a las personas en custodia del gobierno por temas migratorios se les tomen sus datos biométricos siempre y cuando tengan más de 14 años, algo que estaría ocurriendo en niños y jóvenes por debajo de esa edad. El senador demócrata Ron Wyden ha denunciado esta práctica del Departamento de Seguridad Nacional ante la preocupación del alcance legal. Es un abuso claro de sistema investigativo y de personas que no tienen ningún récord criminal y que simplemente están en esa lista porque la crearon, no porque tengan un récord criminal. El gobierno se estaría escudando en que consideran a las personas que no tienen papeles como criminales por haber cometido un delito grave como marca la ley, lo que les daría vía libre para poder recolectar este tipo de información sobre ADN y otros datos. Si eres inmigrante ilegal, violaste la ley. Yo conozco muy buenas personas que son muy buenas personas, pero violaste la ley. De manera que si los nombres de niños y jóvenes entran en esta base de datos en un futuro cuando sean mayores, podrían enfrentar problemas legales. Por ejemplo, solo por cometer una infracción de tráfico podrían ser encarcelados. También entrarían en bases de datos internacionales como la de Interpol. Yo entiendo que tiene consecuencias penales, pero la mayoría de las personas que están detenidas, incluyendo a los niños, no han sido encausados penalmente por haber entrado por la frontera ilegalmente. Así que estas consecuencias ya de tener la huella y tener el ADN los marcan por el resto de su vida como personas que han cometido delitos cuando de verdad no es así. Activistas y legisladores advierten que almacenar el ADN de niños migrantes podría violar sus derechos fundamentales y marcar un preocupante precedente en el uso de datos biométricos en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y mire, la organización Human Rights Watch denuncia abusos en centros de detención de inmigrantes en Florida. Según un informe de 93 páginas, el Centro Crump, el Centro de Transición de Broward y el Centro de Detención Federal en Miami presentan severos problemas de hacinamiento, falta de atención médica y castigos por pedir ayuda. Los investigadores relataron que algunos migrantes fueron obligados a pasar largos periodos en autobuses sin comida ni baños funcionales y hasta dormir en el suelo frío. El Pentágono anunció la retirada de 700 infantes de Marina que fueron desplegados en Los Ángeles, en California, en respuesta por las protestas contra las redadas migratorias. La presencia militar, que duró más de un mes custodiando edificios federales, ha generado rechazo de indignación en la comunidad. José Luis Muñoz nos tiene más en este informe. 700 miembros de la Infantería de Marina de los Estados Unidos regresarán a casa, pero aún faltan que rompan filas los más de 2,000 miembros de la Guardia Nacional. Como unos 100 están trabajando, porque los otros no están haciendo nada más jugando fútbol y aburridos. Son cientos de soldados que están solo viendo videojuegos y haciendo nada porque no se necesitan. Las tropas fueron desplegadas para proteger los edificios y al personal federal tras las protestas y los disturbios por las redadas migratorias, y en pocos días regresarán a sus bases. Estoy muy complacida que esto esté sucediendo, pero tengo la esperanza de que los Marines no hayan sido mandados a otras ciudades para intimidar a sus
sus residentes. La retirada de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina fueron algunos de los temas discutidos hoy en la conferencia realizada en Los Ángeles Mission College de Sylmar, que contó con la presencia de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la senadora estatal, Carolyn Menjivar, demócrata por Van Nuys, junto con veteranos y familiares de militares. Me alegra que por lo menos 2,000 miembros de la Guardia Nacional hayan sido enviados de regreso a casa, pero creo que debemos ser sensibles. El hecho de que estos hombres y mujeres, especialmente en la Guardia Nacional, son reserva y dejaron a sus familias, trabajos, estudios, ¿para servir qué? Algo que ni ellos saben. Específicamente el Marine Corps es un departamento que fue entrenado para batallas. Fue un departamento hecho con entrenamiento, en realidad, para matar, para defender, no para andar en las calles de Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, le exige al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que regresen las tropas a sus casas lo antes posible. Cabe destacar que esta movilización militar le cuesta a California aproximadamente $130 millones. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde Sylmar. Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, confirmó que no habrá votación sobre la resolución de publicar los archivos del caso Jeffrey Epstein antes del receso de agosto. Johnson explicó que quieren darle tiempo a la administración Trump para que actúe a favor de buscar la máxima transparencia en el caso. Algunos republicanos presionaron a una votación inmediata, pero dijo que esa es solo una maniobra de presión de los demócratas. Y no se vayan porque aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la residencia permanente ya no garantiza seguridad para millones de inmigrantes latinos. Ahora buscan la ciudadanía lo antes posible. Tragedia en la montaña. Un adolescente se pierde por varios días en la cima de uno de los volcanes más desafiantes de México. Gracias por seguir aquí en Cierre de Edición. Y miles de inmigrantes latinos con años de residencia legal aquí en los Estados Unidos ahora están tomando clases para obtener la ciudadanía, impulsados por el temor a perder su estatus por las actuales políticas migratorias. Y nuestro compañero Salvador Gómez nos tiene la historia. Vamos a verla. Migrantes latinos residentes legales por décadas en Estados Unidos, ante el temor de las propuestas del presidente Donald Trump, están acudiendo a centros comunitarios de Las Vegas, Nevada, para tomar clases y presentar su examen de ciudadanía ante el temor de perder su residencia. Sí, muchos de los estudiantes que llegan aquí ahora llegan con el temor de perder la residencia o de que haga alguna repercusión por su estatus migratorio. Por décadas se sintieron seguros con su estatus migratorio y nunca buscaron naturalizarse. El temor está latente. Es el caso de Margarita, que tiene 32 años como residente permanente. Sí, claro que hay miedo, sí. Y por eso fue que decidí dar este paso. Ellos reciben clases 3 veces a la semana en Casa del Migrante en Las Vegas. Uriel García tiene 10 años impartiendo los cursos y dice que en este tiempo nunca vio tanto interés y a la vez miedo por buscar la ciudadanía. Uno de los temores más grandes es de que los detengan el día de la entrevista y les quiten la residencia. Entonces, apoyarlos también en esa cuestión emocional. La mayoría de los que están acudiendo a las clases son personas mayores de 40 años, algunos a punto de la jubilación, con poco más de 40 años trabajando legalmente en Estados Unidos. Estamos viendo que cada vez están cambiando más las leyes y tenemos que prepararnos para esos cambios. Algunos estaban indecisos de buscar la ciudadanía, pero con Donald Trump dicen que no hay garantía de nada. Nosotros pues ya estamos arreglados, pero pues eso no nos garantiza nada también. El día que este señor quiera quitarnos la residencia, pues nos la quita también. Y eso no es solo en Las Vegas, es un fenómeno en todo Estados Unidos, donde miles de personas con años de residencia buscan garantizar su estadía en este país. Este fenómeno se hace notar en ciudades con mayor población de migrantes, donde se sentían seguros y ahora inestables. Es por eso que muchos buscarán la ciudadanía para su mayor tranquilidad. Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó sanciones de Estados Unidos al sector aéreo mexicano. Dijo que su gobierno no ha recibido ninguna notificación formal y que no existe justificación para represalias por la reubicación de aerolíneas de carga al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. No hay razón alguna para que tenga que haber una sanción. Y la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, pues fue una muy buena decisión, si no, imagínense. El Departamento de Transporte de Estados Unidos había amenazado con limitar vuelos y revisar acuerdos con Aeroméxico tras cambios operativos como recortar horarios de vuelos y la reubicación de operaciones a la nueva terminal. Y en la capital mexicana se realizó una segunda marcha contra la gentrificación y como ocurrió en la primera, las fuerzas policiales no pudieron mantener el orden y se presentaron actos de vandalismo. Nuestro corresponsal Víctor Blázquez nos informa más. Fueron momentos de tensión. El llamado bloque negro se apoderó de la segunda marcha contra la gentrificación. Rompieron los vidrios de un paradero de transporte público. También vandalizaron el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el letrero luminoso de una cadena de supermercados, sin que la policía los pudiera contener. Aseguran que en vísperas del Mundial de Fútbol, la zona de Fuentes Brotantes al sur de la Ciudad de México se está modificando para darle paso a hospedajes de plataforma, provocando la falta de servicios. Coludidos con las autoridades, se llevaron el agua y ahora tenemos bien poquita agua. Somos víctimas de un problema global que este gobierno se ha encargado de hacer mucho peor para todos los que habitamos en este país. En días recientes, el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a atacar la gentrificación, pero la gente también dice que no sabe a dónde acudir y quién los va a atender. Jóvenes como ellos aseguran que no pueden pagar lo que los extranjeros sí. Reclamos que se podían leer en estas pancartas que portaban. Pero no me veo en un futuro viviendo, teniendo familia aquí. Yo siento que tendría que irme a otro estado o a otro lugar. Pues vienen a vivir aquí única y exclusivamente porque aquí es más barato vivir. Un día después de la protesta, la ciudad recupera la calma, pero sigue la preocupación de que se agrave el problema con la llegada del Mundial. Humberto Alemán es otro perjudicado. Él y su familia vivían en un departamento, pero hace un mes le subieron la renta más del 30%. Dice, coincide con el anuncio de la llegada a un año de la justa mundialista. Ahora comparte la renta con su hermano. Parecen competencias para, en cuanto se termine nuestro contrato, meter a gente que quiera pagar más dinero. Y el problema es que los extranjeros, al tener, por el cambio de divisa, tener más dinero que nosotros, pues tienen mejores oportunidades y nosotros tenemos que ir a buscar algo más barato y a veces que ni siquiera vale la pena. Son dos protestas contra la gentrificación que aseguran perjudica la imagen de la capital del país. ¡Gentrificación! ¡Colonización! Ahora mire esto otro, un niño de 14 años que se extravió en el volcán Iztaccíhuatl dejó grabado un mensaje que parecía anticipar su destino. Aquí la noche se pasa en -2 grados y dirás, pues que tiene pues que no me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y Paolo Sánchez Carrasco murió congelado tras intentar escalar el volcán conocido popularmente como la Mujer Dormida en el Estado de México. Su cuerpo fue localizado a más de 15,000 pies de altura tras estar 3 días desaparecido. Se cree que murió de hipotermia en medio de una tormenta en esta montaña conocida por sus condiciones extremas. En otro tema, un entrenamiento militar en Bangladesh terminó en tragedia. Un avión de la Fuerza Aérea se estrelló contra una escuela, matando al menos a 20 personas, la mayoría estudiantes. El piloto intentó desviarse tras una falla técnica, pero impactó el edificio. Más de 170 estudiantes fueron rescatados, muchos con quemaduras. El gobierno declaró luto nacional por esta tragedia. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Cuando regrese, arrestan en China a un hombre que, disfrazado con maquillaje y ropa de mujer, grabó en secreto a miles de víctimas. Mire, un hombre de Long Island murió en un extraño accidente en una máquina de resonancia magnética. Aquí le cuento. Keith McKillister
estaba en el centro de imágenes acompañando a su esposa para que le tomaran un examen de la rodilla. Cuando ella le pidió ayuda para salir, él ingresó al área con una cadena de entrenamiento de 20 libras alrededor del cuello. Pero el técnico no le advirtió que debía quitársela. El campo electromagnético lo succionó, quedando atado a la máquina por casi una hora, lo que le causó la muerte. Un hombre fue arrestado en China por grabar en secreto relaciones sexuales con más de 1,600 hombres. Sister Home, como es conocido, usaba maquillaje y ropa de mujer para atraer a sus víctimas y las filmaba con cámaras ocultas para vender sus videos en grupos privados en línea. El caso se volvió tan viral, generando más de 200 millones de vistas en redes sociales. Hay rumores de que el sospechoso podría estar infectado con VIH, lo que ha preocupado a muchos y desatado múltiples divorcios. En Italia fue rescatado un explorador de cuevas que cayó a más de 130 pies de profundidad. Esto ocurrió mientras realizaba una excursión con amigos. El hombre de 63 años resultó herido en la cabeza tras el desprendimiento de rocas. Los rescatistas usaron explosivos para ampliar pasajes con el fin de rescatarlo con vida. El explorador fue atendido en el lugar y luego trasladado en helicóptero a un hospital. Y con esto vamos llegando al final de esta emisión de Cierre de Edición. Yo soy Abel Álvarez, gracias por acompañarme y que tenga buenas noches.